Mi novia me planteó, creo que deberíamos salir con otras personas mientras estoy estudiando en el extranjero. Yo acepté su propuesta. Cuando regresó antes de lo previsto para sorprenderme, descubrió que yo había tomado aquel ver a otras personas de manera muy literal. El espectáculo que armó en mi jardín fue memorable. Tengo 29 años. Trabajo como coordinador de operaciones en una empresa de logística en Denver. Es un empleo estable, con un sueldo razonable. Nada extravagante, pero suficiente para llevar una vida ordenada. Hace 2 años compré mi propio departamento, un condominio de 2 habitaciones en una zona decente de la ciudad. Conduzco un Honda Accord modelo 2019, que cuido con disciplina casi obsesiva. No soy una persona de grandes lujos, pero todo lo que tengo lo conseguí trabajando, planificando y siendo constante. Ese auto fue mi primer gran gusto después de un ascenso importante. Elegí el color plata lunar, le puse alfombras para todo clima, instalé una cámara frontal y llevo el mantenimiento al día sin falta. Cambio de aceite cada 5.000 kilómetros en un taller pequeño atendido por un señor coreano mayor que, a diferencia de muchos, siempre me dice exactamente qué necesita el auto y qué no. Nada de exageraciones. Mi departamento refleja bastante bien cómo soy. La segunda habitación la convertí en oficina y gimnasio. Construí yo mismo un escritorio alto, tengo un banco básico para pesas y el living está dominado por un sillón grande que me llevó meses de ahorro. No es una vida emocionante, pero es mía, y me siento orgulloso de ella. Conocí a Emily a comienzos de 2023 en un grupo de running. Me uní porque mi médico insistía en que necesitaba más actividad cardiovascular, y aparentemente, caminar hasta la cocina no cuenta. El grupo se reunía los martes y jueves por la tarde en un parque cercano al centro. Emily entrenaba para una media maratón y tenía una energía contagiosa. Llegaba siempre con conjuntos deportivos perfectamente combinados, y, milagrosamente, nunca parecía destruida después de correr 5 kilómetros. Yo, en cambio, terminaba jadeando y cuestionando todas mis decisiones de vida. Ella trabajaba como asesora académica en la Universidad de Colorado. Era inteligente, metódica y extremadamente organizada. Tenía su vida planificada en hojas de cálculo codificadas por colores que guardaba en Google Drive. De alguna forma, conectamos porque ambos éramos personas estructuradas intentando sobrevivir en medio del caos cotidiano. A ella le gustaba que yo tuviera ahorros para la jubilación y supiera cocinar algo más que fideos instantáneos. Nuestra primera conversación real ocurrió después de un entrenamiento especialmente duro con cuestas. El grupo se dispersó, pero nosotros nos quedamos estirando. Me preguntó a qué me dedicaba y, para mi sorpresa, escuchó con verdadero interés cuando le expliqué en qué consistía la coordinación logística, en lugar de asentir por cortesía. Me contó que llevaba 5 años como asesora, que disfrutaba ayudar a los estudiantes a organizar su futuro académico, pero detestaba la burocracia administrativa. Hizo preguntas específicas sobre gestión de cadenas de suministro, algo que casi nadie hace sin que se le apaguen los ojos. Ese día intercambiamos números. Al principio hablábamos de rutas para correr y tiempos, pero pronto las conversaciones derivaron en otros temas. Descubrimos que ambos odiábamos la charla superficial en reuniones sociales y preferíamos quedarnos en casa viendo documentales. Éramos madrugadores y no entendíamos a la gente que pospone la alarma 7 veces. Salir con Emily fue fácil al principio. Hacíamos caminatas los fines de semana y ella preparaba almuerzos elaborados. Su departamento parecía sacado de una revista, todo limpio, ordenado, perfectamente combinado. Cada domingo cocinaba las comidas de toda la semana y las guardaba en recipientes de vidrio etiquetados. Su estante de especias estaba en orden alfabético. Nos mudamos juntos después de 8 meses. Antes, ella insistió en un periodo de prueba de compatibilidad, 2 semanas seguidas viviendo en la casa del otro. En retrospectiva, eso debió ser una señal de su necesidad de control. La mudanza fue un proyecto en sí mismo. Tenía hojas de cálculo para decidir la ubicación de los muebles. Probamos 3 configuraciones distintas del living. La cocina llevó un fin de semana entero de reorganización porque tenía ideas muy claras sobre dónde debía ir cada cosa. Se levantaba todos los días a las 5:30 para hacer yoga mientras escuchaba podcast de productividad. Después nos preparaba batidos siguiendo recetas optimizadas para obtener la máxima nutrición. Más de una vez me desperté con el almuerzo ya listo y una nota adhesiva indicando a qué hora debía comerlo. Durante aproximadamente un año, todo funcionó bien. Hasta enero de 2024. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante tailandés que le encantaba, dejó caer la bomba. Llevaba toda la semana más callada de lo normal y yo asumí que era estrés laboral. Trabajaba con estudiantes, y siempre había algún drama o crisis. Postulé a un programa de desarrollo profesional en España, dijo, sin levantar la vista del plato. Es un intercambio de 6 meses para asesores académicos. Dejé el tenedor sobre la mesa.
6 meses en España. Era enorme. Me explico que sería entre mayo y noviembre. Una experiencia increíble, inmersión en el sistema educativo, contactos profesionales, intercambio cultural. Cuando finalmente me miró, agregó que podía impulsar mucho su carrera. Le dije que me parecía fantástico. Hice cálculos mentales. 6 meses separados era duro, pero manejable. ¿Videollamadas? ¿Alguna visita? Entonces empezó a mover la comida por el plato. Justamente, he estado pensando en eso, dijo. La distancia es complicada, y voy a estar en un entorno nuevo, con gente nueva, experiencias nuevas. Sentí un vacío en el estómago, pero mantuve la calma. ¿A qué te refieres? Creo que deberíamos ver a otras personas mientras esté fuera. Lo dijo rápido, como arrancando una curita. No una ruptura, aclaró. Solo dejar en pausa la exclusividad para que ninguno se sienta limitado. Cuando regresara, podríamos retomar lo nuestro. Me quedé en silencio unos segundos. La misma persona que planificaba comidas semanales y ordenaba especias alfabéticamente me estaba proponiendo una relación abierta temporal. ¿Ver a otras personas? Repetí. Creo que sería sano. Crecimiento personal. Independencia antes de dar el siguiente paso. Tomó mi mano y aseguró que no significaba que no me amara. Todo sonaba excesivamente pensado. Esto no era improvisado. Probablemente tenía otro archivo donde había evaluado ventajas y desventajas. Incluso el restaurante parecía elegido estratégicamente. Le pregunté qué pasaría si decía que no. Lo respetaría, respondió, pero igual iría y trataríamos a distancia. Ahí entendí algo importante, la decisión ya estaba tomada. Esta conversación no buscaba mi consentimiento, sino mi participación. Así que acepté. Dije que tenía sentido. Que 6 meses era mucho tiempo. Noté una leve decepción en su expresión, como si esperara una discusión. No se la di. Terminamos la cena y durante todo el camino de regreso me observó, esperando una reacción que nunca llegó. Acabamos de pagar la cuenta, regresamos a casa en silencio y nos fuimos a dormir. Nada fuera de lo común. Al menos, eso era lo que Emily creía. Lo que ella no sabía era que yo llevaba años entrenándome, sin darme cuenta, para situaciones exactamente como esa. Crecí con 2 hermanas mayores. Inteligentes, persuasivas, expertas en juegos mentales. Vivir con ellas fue como asistir a una convención permanente de manipulación emocional. Aprendí muy pronto que discutir no servía de nada. La mejor defensa siempre fue otra, asentir con calma, aceptar la premisa, y luego actuar con estrategia. Cuando Emily dijo que quería ver a otras personas mientras estudiaba en el extranjero, no discutí. Acepté. Si ella quería independencia, yo también podía ejercerla. Había sido aceptada en el programa con meses de anticipación y estaba emocionada, aunque de una forma muy controlada, muy propia de ella. De inmediato empezó a hacer listas de equipaje, a investigar barrios en Madrid y a armar hojas de cálculo comparando departamentos. A pesar de que el programa incluía alojamiento. Ya tenía 3 planes de respaldo antes siquiera de comprar el pasaje. Su partida estaba fijada para el 3 de mayo. Eso nos daba poco menos de 3 meses. Durante ese tiempo, su vida giró por completo en torno a España. Aprendía el idioma todos los días, leía sobre costumbres locales, veía vídeos, hacía planes detallados para cada semana. Cada conversación terminaba inevitablemente en Madrid, en museos, en clases de baile, en viajes de fin de semana. Mientras tanto, yo también comencé a prepararme. Solo que en silencio. Lo primero que hice fue reactivar mis perfiles de citas. Los había desactivado cuando la relación se volvió seria, pero volver a activarlos fue sencillo. Actualicé algunas fotos con ayuda de Ethan, un amigo aficionado a la fotografía. Nada exagerado ni artificial, imágenes normales, limpias, de alguien que parecía un adulto funcional. Después empecé a salir más. Me anoté en un gimnasio de escalada que siempre había querido probar. También me uní a un equipo de trivia los miércoles por la noche en una cervecería cerca del trabajo. No estaba buscando nada desesperadamente, solo colocándome en espacios donde conocer gente fuera algo natural. La escalada terminó enganchándome. Iba 3 veces por semana después del trabajo. Era buen ejercicio, y además, el componente de resolución de problemas encajaba perfectamente con mi forma de pensar. La comunidad era abierta, colaborativa. Nadie competía, todos ayudaban. Lo tercero fue más sutil, pero clave, dejé de hacer todo el trabajo emocional de la relación. Emily estaba tan concentrada en su viaje que apenas lo notó. Yo dejé de planear citas, de proponer escapadas de fin de semana, de sostener conversaciones que solo yo empujaba. Seguía siendo educado, presente, cordial, pero ya no forzaba nada. Si ella quería tiempo juntos, podía iniciarlo. Tardó casi 3 semanas en darse cuenta.
Una noche, mientras veíamos televisión y ella revisaba anuncios inmobiliarios en su tableta, frunció el ceño. «Estás raro», dijo. «Distante». Le pregunté a qué se refería. «No sé», como desconectado. «¿Te molesta lo de España?». Negué con calma. «No. Tienes razón con lo de la independencia. Estoy concentrándome en mis cosas». «¿Qué cosas?». «Trabajo, el gimnasio, ver amigos. Lo normal». No pudo discutirlo. Era exactamente lo que ella había pedido. Quería que yo aceptara su decisión, pero también que me doliera. Esa contradicción era evidente, y observarla fue, honestamente, fascinante. Abril fue extraño. Vivíamos juntos, pero en líneas paralelas. Ella practicaba español, yo revisaba aplicaciones de citas. Ella hablaba de flamenco, yo hacía planes con personas que ella nunca había conocido. Éramos compañeros de piso interpretando el papel de pareja, contando los días hasta su partida. 2 semanas antes del viaje, hice match con alguien en una aplicación. Se llamaba Lauren. Era diseñadora gráfica y se había mudado recientemente a Denver desde Portland. Su perfil era genuino, irónico, sin poses forzadas. Parecía alguien feliz de verdad. Empezamos a escribirnos y todo fluyó sin esfuerzo. Conversaciones naturales, sin esa sensación de actuación constante a la que me había acostumbrado con Emily. Hablamos de excompañeros de piso horribles, de trabajos absurdos, de si la piña en la pizza era una aberración o no. Lauren propuso tomar un café antes de que Emily se fuera. Acordamos que ver a otras personas estaba permitido, así que acepté. Nos encontramos un domingo por la tarde en una cafetería de Capitol Hill. Emily estaba en un brunch de despedida con sus compañeros de trabajo, así que el momento fue perfecto. Lauren llegó con jeans, una camisa de franela manchada de pintura y el cabello recogido sin demasiada intención. No llevaba maquillaje y aún así destacaba más que muchas personas perfectamente producidas. Tenía una energía tranquila, cómoda. Después de pedir, me advirtió. «Soy mala para las primeras citas. Siempre digo algo raro». «Adelante», le dije. «Sorpréndeme. Colecciono loncheras antiguas. Tengo 47. Están organizadas por década». Me reí de verdad. Eso es, inesperadamente genial. Hablamos durante 3 horas. Me contó que se había mudado buscando empezar de nuevo tras una ruptura complicada. Yo le hablé de mi trabajo en logística y para mi sorpresa, hizo preguntas genuinas, escuchó, se interesó. Al despedirnos, sugirió repetirlo. Nos abrazamos y sentí más conexión en ese gesto que en meses de relación anterior. Volví a casa más liviano. Emily ya estaba ahí, etiquetando envases de viaje con una rotuladora. «¿Cómo estuvo el brunch?», pregunté. «Bien. Todos están emocionados por mí». «¿Y tu día?». «Productivo. Gimnasio, mandados». No pidió más detalles. Su mente ya estaba lejos. El 3 de mayo llegó rápido. La llevé al aeropuerto a las 4 de la mañana. Revisó el peso del equipaje 3 veces, llevaba copias impresas de todo, aunque era digital. Muy Emily. En la zona de salidas me abrazó fuerte. «Te voy a extrañar». «¿Hablamos por videollamada todas las semanas?». «Sí». «Claro. Que tengas buen viaje». Me besó y, por un segundo, pareció dudar. Luego tomó sus maletas y cruzó seguridad sin mirar atrás. Me quedé unos minutos en el estacionamiento, respirando. Después saqué el teléfono y le escribí a Lauren. «¿Estás libre este fin de semana? ¿Vamos a esa exposición de arte que mencionaste?». Respondió en 5 minutos. «Por supuesto, el sábado, ¿te parece?». Lo que Emily nunca consideró fue esto: cuando decido hacer algo, me comprometo de verdad. Lauren y yo nos vimos ese sábado, luego el miércoles, luego el siguiente fin de semana. Para junio, ya compartíamos tiempo 3 o 4 veces por semana. Al comienzo, lo que más me sorprendió fue lo fácil que resultaba todo. Lauren venía a casa, y por primera vez en mucho tiempo, cocinar juntos no se sentía como una coreografía incómoda ni como una lista de órdenes disfrazadas de colaboración. Cortábamos verduras, probábamos salsas, nos reíamos de errores simples. Nada era perfecto, y precisamente por eso se sentía real. Después cenábamos tranquilos, sin relojes ni expectativas, y poníamos alguna película que terminaba siendo más un ruido de fondo que el centro de atención. Muchas noches, Lauren se quedaba dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en el respaldo, respirando lento. Yo me quedaba mirándola un rato, sorprendido por la calma. Era una normalidad que había dejado de creer posible. Ese primer sábado decidimos ir a una exposición de arte en una galería pequeña en Reo. El lugar estaba lleno de obras de artistas locales, en su mayoría piezas abstractas que yo, honestamente, no siempre comprendía. Lauren, en cambio, se movía entre los cuadros con una energía contagiosa.
Me hablaba de técnicas, de capas de color, de intenciones ocultas detrás de lo aparentemente caótico. No lo hacía para impresionarme, sino porque genuinamente disfrutaba compartir lo que sabía. Yo la escuchaba, no tanto por el arte en sí, sino por la pasión con la que lo explicaba. Después compramos sándwiches en un local cercano y nos sentamos a comer mientras observábamos a varios artistas callejeros. Algunos tocaban música, otros hacían malabares, otros simplemente improvisaban. Lauren no fingía entusiasmo por educación. Si algo no le interesaba, lo decía sin rodeos, sin culpa. Esa honestidad directa me resultaba refrescante, casi terapéutica. Era imposible no compararlo con Emily, que siempre había preferido comunicarse a través de silencios tensos, comentarios ambiguos o indirectas que me dejaban adivinando que había hecho mal. Lauren era lo opuesto. Si un restaurante no le gustaba, lo decía. Si una película la aburría, proponía cambiarla. No había juegos ni pruebas ocultas. Solo palabras claras. Con el tiempo, nuestros encuentros de los miércoles se transformaron en una costumbre casi sagrada. Llegaba después del trabajo con comida para llevar de algún lugar nuevo que había descubierto esa semana. Comida tailandesa un miércoles, vietnamita al siguiente, hasta que dimos con un pequeño restaurante mexicano escondido entre edificios antiguos que terminó convirtiéndose en nuestro favorito. Comíamos en el sofá, sin platos elegantes ni formalidades, hablando de nuestros días, de pequeñas frustraciones, de anécdotas sin importancia. Nada se sentía forzado. Cuando conoció a mis amigos, encajó con una naturalidad que me sorprendió. Ethan y su novia, Megan, conectaron con ella casi de inmediato. Descubrieron que compartían el mismo gusto por los podcasts de crímenes reales y empezaron a intercambiar recomendaciones, hasta que, sin planearlo demasiado, formaron una especie de mini club de lectura. Ver eso me hizo sentir alivio, como si las piezas empezaran a acomodarse solas. Mi amigo Tyler, que había sido escéptico con Emily desde el primer día, se me acercó después de una cena grupal. Me habló en voz baja, con esa seriedad que solo usa cuando realmente cree algo importante. Esta es distinta, me dijo. No lo arruines. Tenía razón. Él había sido testigo silencioso de cómo yo me doblaba en dos intentando sostener una relación que siempre parecía requerir más de mí. Con Lauren, en cambio, no hacía falta ese esfuerzo constante. Todo fluía. Para julio, ya hacíamos pequeñas escapadas de fin de semana. Fuimos a Fort Collins para una feria artesanal, pasamos un sábado entero caminando por senderos en Boulder y también hicimos un viaje corto a Colorado Springs para ver Garden of the Gods. No eran viajes lujosos ni fotos pensadas para impresionar a nadie. Solo tiempo compartido, conversaciones largas, silencios cómodos. Lauren no necesitaba tener cada minuto planificado. Proponía cosas espontáneas, como salir a manejar de noche para ver una lluvia de meteoros o probar un restaurante etíope del que había leído por casualidad. La vida con ella tenía un desorden agradable. Su departamento reflejaba eso, materiales de arte por todas partes, proyectos a medio terminar, pinceles olvidados sobre la mesa. Nada que ver con el orden casi clínico de Emily. Vivía con un gato llamado Mochi, probablemente el animal más antisocial que había conocido, pero aún así terminé apreciando ese pequeño caos que compartían. Mientras tanto, las videollamadas de Emily desde España seguían un patrón predecible. Me mostraba museos, platos de comida, calles antiguas. Hablaba de sus compañeros del programa como si fueran fascinantes. Se la veía feliz, segura, como si esa vida le encajara mejor que la que habíamos tenido juntos. En una llamada de julio mencionó a Mateo de forma casual. Dijo que era del programa, que era de Barcelona, que le gustaba el flamenco. Comentó que habían estado recorriendo la ciudad juntos, que era agradable tener compañía para orientarse. Yo asentí, fingiendo neutralidad. Le dije que me alegraba que estuviera haciendo amigos. Cuando preguntaba por mi vida, lo hacía de manera superficial. Yo respondía con frases vagas, el trabajo iba bien, todo estaba tranquilo. Ella no profundizaba, y eso decía más de lo que cualquier discusión podría haber dicho. Para agosto, Lauren y yo ya no éramos algo indefinido, aunque nunca lo hubiéramos puesto en palabras. Tenía un cepillo de dientes en mi baño. Yo había dejado ropa en su departamento. Hacíamos planes a futuro. Ambos sabíamos que ya no era algo casual. Una noche, a finales de agosto, estábamos recostados en el sofá viendo un documental sobre la vida marina. Lauren miraba su teléfono cuando de repente se quedó inmóvil. Necesito decirte algo, dijo. Sentí un golpe en el estómago. Pensé que todo iba a derrumbarse. Pero no fue así. Estoy enamorándome de ti, confesó. De verdad. Y necesito saber si esto va a algún lado. La vi nerviosa, vulnerable, y supe que no podía mentirle. No estás perdiendo el tiempo, le dije. Yo también estoy cayendo por ti. Cuando me besó, sentí una claridad que hacía tiempo no sentía. Entonces,
¿Qué somos? Preguntó. Le pedí tiempo. Le hablé de algo que debía cerrar, sin entrar en detalles. Le pedí hasta noviembre. Me miró con atención, midiendo mis palabras. Confío en ti, dijo finalmente. Pero luego quiero saberlo todo. En septiembre, las llamadas de Emily se hicieron menos frecuentes. Decía estar ocupada. Cuando hablábamos, se la veía más distante, y al mismo tiempo, más segura. España le estaba haciendo bien. Mencionó un viaje a Sevilla con Mateo, habló de catedrales, de planes. Cuando comenté que sonaba romántico, se puso a la defensiva. Dijo que solo eran amigos. Después empezó a preguntar más por mi vida. Si salía con alguien. Si dormía con alguien. Yo respondía sin detalles, viendo cómo su incomodidad crecía. La verdad era clara, Emily había esperado que yo siguiera emocionalmente disponible mientras ella exploraba otra vida. Quería libertad para ella y estabilidad para mí. Y esa expectativa, tarde o temprano, iba a romperse. Durante semanas, la posibilidad de que yo estuviera avanzando con mi vida ni siquiera había cruzado por la mente de Emily. Para ella, todo seguía suspendido en una especie de pausa cómoda, como si mi mundo hubiera quedado congelado esperando su regreso. Sin embargo, Lauren sí lo notó. Una noche, después de terminar una videollamada particularmente tensa, solté un suspiro largo sin darme cuenta. Lauren estaba en el dormitorio, dándome espacio por respeto, pero salió al escucharme. ¿Todo bien? Preguntó con suavidad. Sí, bueno, no exactamente. Es complicado, respondí. ¿Tiene que ver con eso que tienes pendiente de resolver? Sí. No hizo más preguntas. Se acercó por detrás y me rodeó con los brazos, apoyando la mejilla en mi espalda. Noviembre, ¿verdad? Dijo. Noviembre, confirmé. Puedo esperar. Pero quiero que lo sepas, yo estoy dentro de esto. En serio. No me voy a ir a ninguna parte. Fue en ese instante cuando tomé la decisión real. No iba a esperar a noviembre. Emily merecía saber que yo ya había seguido adelante, que no la estaba aguardando con los brazos abiertos ni con falsas promesas. Prolongarlo solo sería una forma cobarde de evitar una conversación incómoda. A mediados de octubre, esa decisión se puso a prueba. Eran casi las 2 de la madrugada cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Emily. ¿Podemos hacer una videollamada? Necesito hablar. Estaba en casa de Lauren. Ella dormía a mi lado, respirando con calma. Me levanté con cuidado para no despertarla y fui al salón. Cuando Emily apareció en la pantalla, su aspecto lo decía todo. Ojos enrojecidos, voz temblorosa. ¿Qué pasó? Pregunté. Mateo besó a otra chica, soltó de golpe. Anoche, en un bar. Lo vi con mis propios ojos. Guardé silencio, dejándola continuar. Estábamos acercándonos mucho. Yo, pensé que había algo entre nosotros. Y de repente va y besa a una desconocida delante de mí. Creí que ustedes solo eran amigos, dije. ¿Lo éramos, o eso pensaba? No lo sé. Solo, me dolió verlo con alguien más. La ironía era tan densa que casi resultaba absurda. ¿Eso es todo? Pregunté finalmente. ¿Qué más quieres que diga? No sé, Emily. Tú pediste una relación abierta. Dijiste que querías ver a otras personas. Y ahora estás molesta porque un hombre con el que no tienes una relación formal besó a alguien que no eres tú. No es lo mismo, replicó. ¿Por qué no? Porque yo tengo sentimientos por él. Ahí estaba. Exactamente lo que esperaba. Entonces querías la libertad de desarrollar sentimientos por otros, pero te sorprende que los demás también tengan esa misma libertad, incluso con personas que no eres tú. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, respondí con calma. Querías explorar tus opciones mientras me mantenías como red de seguridad. Y ahora que la realidad no encaja con tu hoja de cálculo perfecta, no te gusta. Se quedó en silencio, visiblemente impactada. Nunca antes le había hablado así. Eso no es justo, dijo al fin. Justo fue que me pidieras una relación abierta para poder estar con otros sin culpa. Justo fue que yo aceptara porque, si decía que no, iba a convertirme en el villano. Esto no es injusticia, Emily. Son consecuencias. Te extraño, susurró. No. Extrañas tener a alguien que te puso en el centro de su mundo. No es lo mismo. Entonces soltó la bomba. Quiero volver antes. Sentí un frío inmediato recorriéndome el cuerpo. ¿Cómo que volver antes? Quiero acortar el programa. Regresar en octubre. No esperar hasta finales de noviembre. Quiero sorprenderte. No hagas eso, dije con firmeza. Ya hablé con el director del programa. Puedo irme el 8 de octubre si quiero. Extraño casa. Te extraño a ti. Extraño lo nuestro. Aquello era un desastre en cámara lenta. Mi relación con Lauren se había vuelto seria de verdad.
Conocer a sus padres, planes reales, sentimientos que no podía negar. Emily regresando antes lo arruinaría todo. No creo que sea una buena idea, le dije. ¿Por qué? ¿No me extrañas? No es eso. Te comprometiste a 6 meses. Deberías terminarlos. El programa permite salidas anticipadas. Respiré hondo. Emily, tenemos que hablar de algo importante. ¿De qué? Y entonces ocurrió. Lauren apareció en el salón, medio dormida, usando una de mis camisetas. Se quedó paralizada al verme en videollamada. Emily también la vio. El ángulo de la cámara no dejaba lugar a dudas. El silencio fue brutal. ¿Quién es ella? Preguntó Emily en voz baja. Tengo que colgar. Hablamos luego, dije, y corté antes de que respondiera. Lauren se cruzó de brazos. Era ella, ¿verdad? Sí. La cosa que tenías que resolver. Técnicamente es mi ex. Es complicado. Desde donde yo estoy, no parece complicado. Sigues con ella y yo soy la otra. No es así. Ella pidió la relación abierta antes de irse. Acordamos ver a otras personas. Yo te conocí después. No hubo engaño. Pero no me hablaste de ella, respondió con frialdad. Porque sabía cómo sonaría. Hola, ¿quieres salir conmigo? Mi novia está en España con otros hombres y tenemos permiso hasta noviembre. No es precisamente una buena presentación. Se sentó en el sofá, lejos de mí. Cuando pensabas decirme la verdad. En noviembre. Cuando regresara y cerráramos definitivamente. Y ahora quiere volver antes. Eso no lo sabía. ¿Ella sabe de mí? Lo supo hace 30 segundos, cuando entraste en cámara. Soltó una risa amarga. Perfecto. Entonces acabo de arruinar tu vida. No, respondí. Esto iba a explotar de todas formas. Solo pasó antes. Me miró con una mezcla de dolor, rabia y tristeza. Necesito saber ahora mismo a quién estás eligiendo. ¿A ella o a mí? No dudé. A ti. ¿Cómo? Estoy terminando con ella. Llevo meses haciéndolo en mi cabeza. Solo no tuve el valor de hacerlo oficialmente porque ya había una fecha de caducidad. Eso es evitar el problema, dijo. Lo sé. Y me equivoqué. Tendría que haberlo hecho antes. Tendría que haberte contado todo desde el principio. Manejé esto de la peor manera posible. Y por primera vez desde que todo empezó, no intenté justificarme más. Permaneció en silencio durante un largo rato. No fue un silencio cómodo ni reflexivo, sino uno cargado de peso, como si cada segundo estuviera lleno de cosas que no quería decir en voz alta. Yo no me moví. No la apuré. Aprendí hace tiempo que forzar una respuesta en ese estado solo empeora las cosas. Finalmente habló, con una voz apagada, cansada, pero firme. Voy a volver a la cama, dijo. Puedes quedarte o irte. No me importa ahora mismo. Pero mañana vamos a tener una conversación de verdad sobre todo esto. Nada de medias verdades. Vas a contarme absolutamente todo, cada detalle, y después de eso decidiré si puedo confiar en ti o no. No fue una amenaza. Fue una condición. Se levantó despacio, como si cada movimiento le costara energía, y caminó hacia su habitación. Cerró la puerta con cuidado, sin dar un portazo, sin dramatismo. El sonido suave del cierre fue peor que cualquier golpe. Indicaba distancia, no rabia. Yo me quedé sentado en su sofá hasta que amaneció. No dormí. Apenas parpadeé. El teléfono vibraba constantemente sobre la mesa, iluminándose una y otra vez con mensajes de Emily. No tuve el valor de abrirlos. Sabía que leerlos en ese momento solo me hundiría más. Las 3 semanas siguientes fueron una sucesión de llamadas difíciles, conversaciones incómodas y decisiones postergadas demasiado tiempo. Hice lo que mejor sabía hacer cuando todo se desordenaba, control de daños. Finalmente devolví la llamada a Emily. Le dije la verdad, sin adornos. Le expliqué que había conocido a alguien más, que no había sido planeado, que lo que empezó como algo casual se había vuelto serio. Le dije que ya no tenía sentido seguir estirando algo que estaba roto desde antes de su viaje. Que lo más honesto era terminar. No reaccionó bien. Me acusó de haberla engañado, incluso cuando la idea de ver a otras personas había sido suya. Dijo que me había aprovechado de su ausencia, que si realmente la hubiera amado no habría podido avanzar tan rápido. La forma en que giraba los hechos para colocarse como víctima era impresionante. Tú dijiste que podíamos ver a otras personas, le recordé con calma. Sí, pero no pensé que realmente lo harías, respondió. Pensé que saldrías un poco, nada serio, y que al final te darías cuenta de que me extrañabas. Entonces, ¿la idea era que yo me quedara miserable mientras tú viajabas por Europa con Mateo? Pregunté. Eso es distinto. Explícame cómo. Porque yo iba a volver, dijo. Y cuando volviera, retomaríamos lo nuestro. Eso nunca lo dijiste, respondí.
Dijiste 6 meses viendo a otras personas y después ver qué pasaba. Asumí que me esperarías. Asumiste mal. Ahí empezó a llorar. Dijo que había cometido un error, que quería volver y arreglarlo todo. Me pidió otra oportunidad. Me pidió tiempo. Me pidió que no destruyera lo que habíamos construido. Yo me mantuve firme. Para mí, ya había terminado. En realidad, había terminado mucho antes. Lo único que había hecho mal fue no admitirlo. Con Lauren, la conversación fue distinta, pero no menos difícil. Le conté todo. No omití nada. Le hablé de Emily, del acuerdo, de mis errores, de cómo debería haber sido honesto desde el principio. Le dolió. Lo vi en su expresión, en la forma en que se quedó callada más tiempo del habitual. Al final, respiró hondo. Entiendo por qué lo hiciste, me dijo. No me gusta, pero lo entiendo. Luego fue directa. Si alguna vez me vuelves a mentir, añadió, aunque sea por omisión, se acabó. No habrá segundas oportunidades. Acepté sin discutir. Era justo. Y necesitas cerrar completamente ese capítulo, continuó. No voy a seguir adelante si existe la mínima posibilidad de que vuelvas con ella. No existe, respondí sin dudar. ¿Ninguna? Bien, dijo. Porque me estoy enamorando de ti, y eso ya es lo suficientemente aterrador como para competir con un fantasma. No estaba compitiendo. Ya había ganado. Para cuando llegó el 8 de octubre, nuestra relación era estable. No perfecta, pero sólida. Emily había dejado de responder mis mensajes, lo cual me pareció ideal. O había aceptado que todo había terminado, o estaba preparando algo dramático. Conociéndola, apostaba por lo segundo. Ese viernes por la tarde estaba trabajando desde casa. Lauren iba a venir más tarde para cenar. Habíamos decidido preparar comida para la semana porque quería aprender a organizarse mejor con las comidas. Todo era normal. Tranquilo. Hasta que sonó el timbre. Una vez. 2 veces. Luego golpes. Fuertes. Insistentes. Me levanté del escritorio con una sensación desagradable en el estómago y miré por la mirilla. Era Emily. Estaba en el porche con 2 maletas, ojeras marcadas y una expresión decidida. Abrí la puerta. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Vine a sorprenderte, respondió. Volví antes para luchar por lo nuestro. Sonrió como si fuera una escena romántica. Emily, ya te dije que se acabó. No se acaba hasta que yo lo diga, replicó. Estuvimos juntos casi 2 años. No tiras eso por un solo error. No fue un error, respondí. Fue una decisión. Y yo tomé otra. ¿Puedo entrar? No. Su rostro cambió en segundos. Este ya no es tu hogar, añadí. No vives aquí. Viví aquí más de 1 año. Y luego te fuiste 6 meses y pediste ver a otras personas. Las cosas cambiaron. Por culpa de esa mujer, escupió. La estás eligiendo a ella. Me estoy eligiendo a mí. Su voz subió. Esto es una locura. Teníamos un plan. Tú tenías un plan. Yo no. Estás siendo frío. No puedes decirme quién soy. Has estado fuera medio año. ¿Dónde está ella? No es asunto tuyo. Quiero hablar con ella. No. No puedes impedírmelo. Sí puedo. Esta es mi casa. Necesitas irte. Ahí perdió el control. Gritó. Lloró. Insultó. Dijo que me arrepentiría. Que estaba arruinando mi vida. Que ella había sido lo mejor que me había pasado. Todo a las 3 de la tarde de un viernes. Los vecinos miraban. Las cortinas se movían. Te está manipulando. Gritó. Se aprovechó de que yo no estaba. Necesitas calmarte. No me digas que me calme. Gritó. Me debes al menos una conversación. No te debo nada. Terminamos. No terminamos. Fue un descanso. Pediste ver a otras personas. Yo lo hice. Una de ellas se volvió importante. Ya estaba llorando. El rímel corría por su rostro. Sentí lástima, pero también recordé cada videollamada, cada mención casual de Mateo, cada vez que se asumía que yo iba a esperar. Entonces Robert, mi vecino jubilado, salió al jardín. ¿Todo bien por aquí? Preguntó. Todo bien, Robert, respondí. Solo una ex que no acepta que se terminó. Emily se giró hacia él, indignada. No somos ex. Estamos en un descanso. Y en ese instante supe que, pasara lo que pasara después, ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Robert me miró a mí, luego a Emily, y después volvió a mirarme. No dijo nada, pero su expresión era clara. Ya había visto situaciones como esa antes y sabía exactamente cómo solían terminar. Hijo, dijo finalmente, con calma, creo que deberías llamar a la policía si ella no se va. Aquella frase fue suficiente para traer a Emily de vuelta a la realidad.
La sola posibilidad de que aparecieran patrullas y vecinos curiosos pareció atravesar de golpe su estado de histeria. Enderezó la espalda, respiró hondo y soltó, con voz tensa: «Me voy». Agarró sus maletas, luchando con ellas como siempre, porque inevitablemente había empacado de más. Mientras avanzaba hacia la salida, se giró una última vez. «Pero esto no se acaba aquí. Te vas a dar cuenta de que cometiste un error enorme. Y cuando eso pase, yo no voy a estar». «Cuento con esa parte», respondí sin levantar la voz. Arrastró el equipaje por el camino de entrada hasta el coche de transporte que llevaba varios minutos esperando. El conductor parecía incómodo, probablemente arrepentido de haber aceptado ese viaje. Antes de subir, Emily se giró de nuevo y gritó: «Te vas a arrepentir. Ella te va a dejar igual que yo te estoy dejando ahora». «Te vas porque te pedí que te fueras», contesté. «No es exactamente lo mismo». Me dedicó un gesto obsceno y se metió en el coche. El conductor arrancó tan rápido como pudo. Robert negó con la cabeza y regresó a cuidar sus rosales. «Por eso sigo soltero», comentó. 40 años de paz y tranquilidad. Suena bastante sensato, le respondí. Unos metros más allá, Susan, la vecina de 3 casas más abajo, había salido justo a recoger el correo cuando el coche se alejaba. Me miró con cierta lástima. «Día difícil», dijo. «Aunque podría haber sido peor». «¿Esa era tu ex de España?» Al parecer, las noticias viajaban rápido en esa calle. «Sí. La chica nueva parece más agradable. Los vi el fin de semana pasado trabajando en el coche. Ella ayudaba de verdad, no solo estaba mirando». «Lo es», admití. «Me alegra por ti». Entró de nuevo a su casa y yo me quedé unos segundos en el jardín, intentando procesar lo ocurrido. 2 años con Emily, y todo había terminado con gritos frente a los vecinos. Mientras tanto, Lauren probablemente estaba en su apartamento, pintando o concentrada en alguno de sus proyectos, completamente ajena al drama, porque ella no era así. Entré a la casa y le escribí un mensaje a Lauren. Emily apareció sin avisar e hizo una escena afuera. «Ya está resuelto, pero quería que lo supieras». La respuesta llegó enseguida. «¿Quieres que vaya ahora en lugar de más tarde?» «Sí, me vendría bien». 20 minutos después apareció con comida china y una bolsa para quedarse a dormir. «Pensé que necesitarías algo reconfortante». «Eres increíble». «Lo sé», sonrió. «¿Qué pasó?» Le conté todo: el timbre, la discusión, el colapso emocional, la intervención inesperada de Robert. Escuchó sin interrumpir. «¿Cómo te sientes?», preguntó al final. «Aliviado», respondí. «Ahora sí se terminó. No más incertidumbre». «Bien. Porque ya no pienso compartirte con fantasmas». Cenamos, vimos un programa de televisión absurdo, y por primera vez en días, todo se sintió sencillo y tranquilo. Más tarde, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de amistades de Emily, capturas de grupos donde me retrataban como el villano que la había engañado y destrozado su corazón. Afirmaban que yo había sido infiel todo el tiempo que ella estuvo fuera. Un linchamiento digital en tiempo real. Brittany, su mejor amiga, me envió un mensaje largo lleno de reproches. Decía estar decepcionada, que esperaba más de mí, que Emily estaba devastada y que todo era culpa mía. Curiosamente, omitía que había sido Emily quien propuso la relación abierta. Después llegaron los mensajes de amistades en común. Parejas con las que habíamos compartido cenas, noches de juegos, gente pidiendo mi versión. Algunos preocupados, otros claramente buscando entretenimiento. No respondí a ninguno. No discutí, no me defendí, no expliqué nada. Bloqueé a todo el grupo de amistades de Emily y seguí adelante. A los contactos compartidos les envié un mensaje breve. «Es una situación privada y complicada. Gracias por preguntar». Lauren me observaba mientras lo hacía. «Lo estás manejando con mucha calma. No tiene sentido discutir con personas que ya decidieron qué creer», le dije. Brittany era su amiga desde mucho antes de conocerme. Es lógico que tome su lado. Aún así, la mayoría intentaría justificarse. Me justifico con quienes importan. El resto puede pensar lo que quiera. Sonrió y me besó. «Tus hermanas suenan inteligentes». «Lo son. Ashley es abogada, va a apreciar tu forma directa de comunicarte. Y Emma es ingeniera, probablemente intente reclutarte para alguno de sus proyectos». «¿Las conoceré algún día?» «Claro. Han estado insistiendo bastante». «Me gustaría», respondió. «Cuando tú quieras. Tal vez el próximo mes. Vienen a Denver para Acción de Gracias. Suelo organizarlo en casa desde que compré el condominio». «¿Tú cocinas para todos?» «Sí. Mis padres mandan recetas y mi padre se conecta por videollamada desde Florida. Me gusta que seas tan cercano a tu familia». Con el paso de las semanas, el ruido se fue apagando.
No hubo más mensajes inesperados ni intentos tardíos de reabrir conversaciones cerradas. Lo último que supe de Emily no fue por ella, sino por comentarios dispersos que llegaban sin que yo los buscara. Al parecer, había decidido rehacer su rutina desde cero, alejándose de la ciudad y volviendo a un entorno familiar que le resultaba conocido. Después de eso, dejó de ser un tema presente en mi vida. Mi atención estaba en otro lugar. Lauren y yo ya no actuábamos como si compartiéramos dos casas distintas. Simplemente, un día nos dimos cuenta de que tenía más sentido vivir bajo el mismo techo. El traslado fue natural, sin grandes discursos ni promesas exageradas. Su espacio se integró al mío con la misma facilidad con la que ella se había integrado a mi vida diaria. El departamento cambió. No de forma ordenada ni inmediata, sino de esa manera orgánica que solo ocurre cuando alguien se queda de verdad. Aparecieron pinceles olvidados en la mesa, lienzos apoyados contra las paredes, plantas que parecían multiplicarse sin permiso y, por supuesto, Mochi reclamando cada rincón como propio. Ya no era solo mi casa, era un lugar vivido. Conocí a su familia poco después. No hubo formalidades innecesarias ni interrogatorios incómodos. Michael y yo conectamos de inmediato a través de algo tan simple como pasar la mañana arreglando un coche antiguo. No necesitó grandes discursos para dejar claro que esperaba que yo hablara en serio. Se lo confirmé sin rodeos. Las semanas siguieron avanzando con una tranquilidad que antes no conocía. Recibimos visitas, cocinamos para amigos, discutimos por tonterías sin importancia y resolvimos desacuerdos sin dramatismos. En una de esas cenas, alguien comentó lo inesperado, que había sido todo. Yo no lo vi así. Las decisiones habían sido claras desde el principio, solo hicieron falta tiempo y distancia para que las cosas quedaran en su lugar. Meses después, un encuentro casual cerró definitivamente cualquier resto de tensión. Un saludo breve, una conversación corta y una disculpa sincera bastaron para confirmar que ya no había cuentas pendientes. No hubo reproches ni explicaciones largas. No eran necesarias. Cuando volví a casa ese día, Lauren estaba sentada en el suelo del estudio, rodeada de pinturas y bocetos. Mochi dormía sobre una pila de telas. Me senté a su lado sin decir nada. No hacía falta. Todo lo importante ya estaba dicho, no con palabras, sino con hechos. Y por primera vez en mucho tiempo, la vida no se sentía como algo que debía defender, sino simplemente como algo que valía la pena seguir construyendo.